CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Hoy veremos el ESET Security Days Online 2021, evento realizado por ESET Perú, donde tendremos un ciclo de eventos ligado a la ciberseguridad en las empresas, teniendo como orador internacional a Tony Anscombe, jefe de seguridad ESET de Eslovaquia, donde trató el tema de ransomware, un modelo de negocio en evolución. A continuación, veremos las imágenes del evento por nuestro portal TV. Muchas gracias, Ana, y en nombre del equipo de ESET Perú, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que ya están conectados con nosotros a nuestro más importante evento académico anual. Son 11 años que asumimos el compromiso de contribuir de manera activa con la sociedad, más allá del aspecto comercial, compartiendo nuestra experiencia y desarrollo, convencidos de que en esta sociedad vamos a ganar todos, porque de esta forma vamos a poder enfrentar de mejor manera todos los problemas relativos a la seguridad de la información. Porque, como ya ustedes saben, no solamente estos problemas se han incrementado, sino que se han hecho más sofisticados. Eso lo vamos a ver en el transcurso de todas las charlas. Quiero dar una especial bienvenida a todos los asistentes que en representación de sectores como las telecomunicaciones, la banca, los seguros, salud, retail, que hoy nos honran con su presencia. También debo agradecer, y de manera muy especial, a todos nuestros expositores, que gracias a la virtualidad están con nosotros desde lugares como Eslovaquia, México, Argentina, y por qué no también decirlo, contamos con un expositor nacional que va a poder compartir su experiencia con todos ustedes. Así que nuevamente, muchas gracias por asistir. Doy pase nuevamente a Ana. Gracias, Ana, y a todo tu equipo por toda esta implementación. Adelante, Ana. Muchas gracias, Jorge, por tu mensaje de bienvenida. Ahora quiero invitar a Tony Anscombe, Chief Security Evangelist de ESET Eslovaquia, quien nos hablará acerca de ransomware, un modelo de negocio en evolución. Adelante, Tony. Hi, welcome to this presentation today on the changing business model of ransomware. I'm Tony Anscombe, Chief Security Evangelist at ESET. My email address is tony.anscombe@eset.com, and that's if you have questions at the end of this presentation, you'd like to connect with me, please feel free to reach out. My LinkedIn contact details are there as well. And firstly, before we go too much further, I'd just like to say how privileged and honoured I feel presenting to you today at this ESET Security Day, albeit virtually. So we're going to look at the business of cybercrime. And yes, it really is a business. Now, I'm in no doubt that some cyber criminals, one, we know they work in groups and teams. We know that they create software, and in some instances, we know they exchange pieces of software between each other. And we also know that they then run campaigns that then go out and find the victims and make that cybercrime a profit. And it's probably not run dissimilar to any other business, unfortunately. That you have opportunities, you fulfill the opportunities, and you make money at the other end. So it's an unfortunate scenario. But what is this business actually worth? If we look at the global picture, how much is cybercrime worth to the cyber criminals in this business place? Well, if we go back to 2018, a shocking report back in 2018, a report by Dr. Michael Maguire was presented at RSA in San Francisco, a security conference, and he published a report called Into the Web of Profit, Understanding the Growth of Cybercrime. And he estimated that the actual value of the marketplace was $1.5 trillion annually. And that's a big chunk of money. And he broke this number down into the different market segments within cybercrime. 860 billion in illegal online markets, 500 billion in IP theft and trade secrets, 160 billion for data trading, crimeware as a service, 1.6 billion, and ransomware,
which looks very measly in that 1.5 trillion, a $1 billion marketplace. And that's the bit we're going to continue to talk about today. Now, bear in mind, in 2018, these were huge numbers, and they're huge numbers today. But we're going to show how much some of this may well have changed. Now, interestingly, in his report, he broke down what cyber criminals may be earning from cybercrime. So what an individual may be taking away from being a cyber criminal. And he looked at this, and it was $2 million for a high earner. So somebody at the top of their game may be taking home $2 million per year. Now, taking home, I mean actually putting in their pocket, because how do you put that on your tax filing? Yeah, source of income, cybercrime. Well, you're not going to do that. So you're going to probably actually pocketing the whole $2 million, and you've probably got some legitimate income in some other way to cover that up. So it's in effect probably valued way over the 2 million if you looked at the gross proceeds. If we look at the mid-level cyber criminal, $900,000, that's what his estimate was. Now, to give you some context on that number, that's more than double that the US president's salary is per year. So more than double of the US president's salary for a mid-level cyber criminal. And an entry-level hacker at $42,000 is probably earning more than most university graduates when they leave college in that first year. I believe the average for a university college graduate in the US is under $40,000, to give you some context, as these numbers are in US dollars. But what about today? Let's bring this right up to date. How much is cybercrime worth actually today? Well, the World Economic Forum recently published their global risk report, and it looked very specifically in that report at the value of cybercrime. And they estimate that in 2020, so just 2 years on from Dr. Michael Maguire's report, that the value of cybercrime had increased to $6 trillion. Now, that's a fourfold increase. Now, if we were all in the same room, I'd ask you all to put your hand up if your business sector has had a fourfold increase in potential revenue. And I think I'd end up with a floor full of people with no hands up, because this is a huge opportunity. Yeah. Cyber criminals, fourfold increase, and this is why cybercrime, unfortunately, is so prevalent with us today. Now, we could be distracted here and talk about why is it worth $6 trillion, and surely government should go after the payment method, follow the money, maybe regulate cryptocurrency and stop payment in that way, and maybe shut the monetization down and make cybercrime less profitable, and we'd see a change. But that's probably a different presentation. So today we're going to look very specifically just at ransomware. So what is the meaning of ransomware? Well, ransomware is illegal computer software that stops a computer from working, primarily to stop access to the data or information that the user of the machine wants to get to. And I think we all understand it to be that way today. But where did it start, and has it evolved from its original foundings into what we think of it today? And what we think of it today, is that actually what it is today in practice, in reality? So let's take a look at that. So where did it all start? Well, it started back here with the AIDS Trojan, which was an directory encryption, or maybe call it directory scrambling of information. So it displayed this message. In fact, I think it printed it out. It didn't display it. It printed it out on a printer and asked you to send $189 to a PO box in Panama. And of course, you're never going to see the method of actually getting the directory structure back. I mean, that's just wasn't going to happen. So this is where it started back in 1989. That's a long time ago, isn't it? A whole 32 years ago, pre kind of internet and computing as we know it today. So this is not a new type of cybercrime. That's my important point here.
But where did it evolve to? Then you went through locking the entire device. So it would display a lock screen. Some of those lock screens may have law enforcement messages on them to get the person frightened enough to pay the ransomware. At that stage, they weren't encrypting. They were only locking. They progressed from that law enforcement or threatening message through to displaying inappropriate messages, sometimes like a picture of pornography on the screen, so somebody might pay to get rid of that inappropriate picture that's on their machine every time they turn it on. And the payment method also changed. It went away from this cashier's check or international money order in that original AIDS Trojan instance, and it moved through to premium rate SMS, so premium rate telephone calls, and obviously today into cryptocurrency. It also moved platform, and it moved on to Android, so mobile devices. It moved across to Mac as well. So whatever device you've got out there, there's a potential here that you could become a victim of ransomware. And it moved into encryption of data, obviously, as we know per the description we all understand today. Bring that up to 2018, so more in the modern day. One of the most notable ransomware attacks I can think of was the cyber attack that crippled the city of Atlanta. It was an infection of network smart city servers, and the ransomware criminals asked for $51,000 in Bitcoin. And they didn't pay, and that's the right thing to have done. They didn't pay the ransom. But the estimates at the time said that it would cost the city around $2.7 million to rebuild their systems and to recover from such an attack. Actually, if you fast forward then a year into 2019 and look back at what it cost the city of Atlanta, the estimate is it cost up to around $17 million. And that was broken down into $11 million in new hardware and $6 million in software and services. So this is a significant difference to the $2.7 million that was estimated, and more to the point, it was a significant difference to the $51,000 that was demanded by the cyber criminal. Now, of course, had they paid it, there's no guarantee that they would have got the decryptor and they would have survived anyway. But if you're a taxpayer, if you're a resident of Atlanta and you pay tax in that city, you may well be thinking that I wish they paid the $51,000 as opposed to paying $17 million at a later time. How does that move on into 2019? Well, Colombia had a very interesting report published by the National Police last year that looked at, the study was published in 2020, May of 2020, and it looked at 2019. Now, firstly, they estimated that in 2019, the cost of ransomware in Colombia was $1.1 million. Now, if we take that as 30%, which is what the report suggested, 30% of all ransomware attacks happen in Colombia, that for South America, so for the Latin American area, then that means the ransomware is only worth around $3.5 million to cyber criminals in Latin America. So I believe this number is probably a bit low. And if we look at 30% attacking Colombia, 16% Peru, 14% Mexico, 11% Brazil, and 9% Argentina. Those are fascinating numbers, but the one that really stands out in the report for me is 83% of companies surveyed said they lack response protocols. So they are unprepared for an attack of this type. And in today's environment, that just isn't acceptable. If there's one thing that you could all do when you leave this ESET Security Day is go back to your offices and make sure, one, you have a plan in place of what to do if an attack like this was going to happen, and to make sure that you've tested the plan. Actually run a scenario and make sure that you understand how to actually recover. Fast forward a little bit, June 2019, a city in Florida, and this was Lake City, paid $500,000 after being hit with a ransomware attack. Now, think about this. Florida is not so far from Atlanta. If you were sitting there, a year later thinking, well, they paid were asked for $51,000, but they've paid at that stage probably $10 million in already trying to recover. Would you pay? I can understand why you might pay. Of course, it's the wrong thing to pay. And this was actually 2 weeks after Riviera Beach, also in Florida, paid $600,000. So $1.1 million payout for cyber criminals right there, just a year after that city of Atlanta attack of $51,000, which was a shocking ransomware sum
then. So you can see how this has moved on. And now Lake City did actually suffer. Their city servers were taken out, but not their public safety systems. It appeared they had two different security systems or two different security protocols on the two different networks. While they should have been following the more secure ones they had on the public safety systems, also on the city ones. So again, a tip there that if you are running segmented networks in that way, make sure you've got the same security protocols on both. Then if we fast forward to Mexico's Pemex in 2019 again, so on November the 10th, a very significant ransom was asked, 4.9 million. Now, this is an infrastructure attack and may have been taking advantage of a political moment in time as well, because Mexico was trying to remove their reliance on the US of oil production. Fortunately, it only affected, I believe, around 5% of the devices, and it was an important attack, though, like I say, because it was against infrastructure. Cyber criminals threatened to release documents, but that also appears to have been an unfounded threat. But you can see now that actually this money is going up. But of course, an infrastructure attack, you would expect to have a higher monetary value. Well, if we fast forward on to 2020 and look at the University of California. Now, this one's interesting to me, one, because it's close to where I live, but the University of California paid $1 million ransom to cyber attackers. Now, what's interesting about this is they published all the communications that went back and forth. IT staff unplugged computers to try and stop the malware spreading. Hackers demanded $3 million. The university offered to pay $780,000. Then they refused. UCSF went back with another offer of $1.02 million. The cyber criminals said, we won't take anything less than $1.5 million. They eventually settled after a negotiation backwards and forwards like this on $1.14 million. So that's a significant payout again for cyber criminals. Now, bear in mind, this is funding cyber crime, because that cyber criminal is then going to take the investment and go and use it somewhere else, unfortunately, to attack other people. The only thing I would say, UCSF, the university in question, was doing medical research about the pandemic as well at the time. So we don't know quite what data was under ransom. They've never, to my knowledge, they've never disclosed that. But it could have been some important public safety information in there as well. Big payouts, though, or not big payouts, but big demands in here. Ransomware gang demanded $7.5 million from Telecom Argentina. They had roughly 18,000 workstations, and this is an interesting one because the cyber criminal gained control of the internal domain admin, and the payload spread to 18,000 workstations. So this was the Revil ransomware, and they asked for 109,000 Monero cryptocurrency coins, and actually, that was $7.5 million then. If in today's value, if you take, because the explosion of cryptocurrency, that would actually be $26 million in today's money. This is a piece of ransomware that specializes in network-based intrusions. They attack unpatched equipment. So top tip there, go back and make sure you've got everything patched. And they've been known for targeting Citrix VPN, which I believe Telecom Argentina had in place, and Pulse servers as well. And if we look, Mexico's Cibanco suffered a similar attack by the same group, or a different attack. Now, one thing highlighting here, this particular group actually have an eBay type auction on the dark web for stolen data. So if they do manage to exfiltrate data, then they do actually auction it off, and the highest bidder wins. So they have not only a market for the ransomware to be paid, but also a market for the data to be sold. And hopefully, if you do pay the ransom, they don't sell the data too, and double whammy for the cyber criminal. And my last example here is Blackboard. Now, Blackboard is a US company based in London and Sydney as well, international company. They thwarted the attack. They stopped the attack. But this is interesting because there was a lot of data exfiltrated. So they stopped the attack. Law enforcement were also involved in stopping the attack. Blackboard's security team stepped back in turn and said, we've stopped it, which was great. But then the cyber criminal turned and said, I've already got all the data. You need to pay me for deletion of the data. And they did. They actually paid the cyber criminal to delete the data. Now, I don't quite know how you prove that a cyber criminal has deleted the data in that way. But this was a significant attack and affected companies and organizations all around the world. This is a company, a cloud-based services company that deals with schools
and hospitals, etc., for donors and students, etc. It affected 170 different health organizations in the US, 20 universities in the UK, and the number just went on and on. So if we look at how this has changed, if we look from 1989 at $189, $51,000, and we can see the red ones are actually the payments being made to cyber criminals. So you can see how suddenly this has become a very profitable business. Now, if you're sitting there thinking this doesn't affect me, I'm a small company, well, it does. You can see here, company shuts down. A company of 300 people, a telemarketing company in the US, just couldn't recover. They didn't have that plan in place, which is why it's so important that you have that crisis plan in place. They couldn't actually survive and they closed their company down. So don't be sat there thinking, I'm a small business, it's not going to affect me. If this happens to you as a small business, it could actually be devastating enough to close your company altogether. And this exfiltration of data is a global problem. This is a statement by the Australian Information and Privacy Commissioner. They're seeing the exfiltration of data being a standard part of ransomware. So is that meaning changing? Should that meaning have changed? So how has the attack changed? Well, it's about gaining that initial access. So the cyber criminal has changed from the attachment in the email, now it's about the clicking of the malware-infected email attachments. They're in the network. They get into the network through vulnerabilities, and we've had recently those 4 zero-day issues with Microsoft Exchange where backdoors were being installed, and of course cyber criminals get into the network, they leave their packages in the network, and they may come back at a later date to reactivate them and actually use them. So be aware the gaining of the initial access is just a part of it. Once they're in there, they look, they gather information, they draw the network map, they gain access to the other parts of the network, they laterally move around the network to find other areas, and they look for data exfiltration. So they look for the data that's going to be valuable. So they could be sitting in the network for many months, working out what data is important, what data a company might pay for, and a method of taking that data out of the company. And of course, once they're in the core of the network, potentially they could disable security systems and then execute their ransomware. So it can actually become far more devastating. My point here is that it means ransomware probably means data breach. And the meaning probably should change from what it was at the start of this presentation from, stopping you accessing something to actually ransomware is now associated with data breaches. This causes privacy legislation to kick in, associated fines, reputation damages, breach notifications having to go to customers. This changes the entire picture for any company, unfortunately, being hit with ransomware, because if the data's been stolen too, then you're subject to both. Now, you should take reasonable measures, of course. Designated person in charge of security and privacy. Documented risk assessments, so actually have somebody running risk assessments to make sure that you've understand what the risk is and how you're actually going to manage that risk going forwards and how you're going to mitigate that risk. Access controls in place, address vulnerability, super important. This one, endpoint protection, again, super important. Talk to one of my ESET colleagues. Backup and recovery systems, and I can't stress this one enough, cybersecurity awareness training. Human behavior, unfortunately, is one of the biggest issues in there. Credential theft, clicking on the wrong link, allowing that initial access to happen, unfortunately, often is the result of human behavior. And cybersecurity awareness training actually does try to mitigate that. So that's me. Here's my contact details again. Thank you for listening. It's been wonderful to talk to you for 20 minutes or so. Hope that's been useful. I hope that's been interesting. And I look forward to seeing you soon. Muchas gracias, Tony, por tu participación. Siempre es bueno escucharte. Ahora quiero invitar a nuestro siguiente orador, Leandro González, Product Manager de SET Latinoamérica, quien nos hablará nueva normalidad, nuevos paradigmas, home working y la nube. Bienvenido, Leandro. Hola, Ana, buenos días. Bueno, muchas gracias por la introducción. Aprovecho también para saludar a toda la audiencia y desearles un muy buen día. Y como bien decías, vamos a estar charlando un poquito sobre los nuevos desafíos que enfrentamos en la actualidad a raíz de todos los cambios que hemos visto en los últimos meses, sí, en casi 2 años ya. Obviamente, como sabemos, desde
febrero, marzo del año 2020, obviamente el mundo cambió, nuestras vidas cambiaron y también el trabajo cambió, digo, la forma en que la gente realiza su trabajo ha cambiado muchísimo. Pero si nos enfocamos en nosotros, que somos personas de tecnología y también personas de áreas de ciberseguridad, nuestra forma de trabajo ha cambiado muchísimo. Probablemente si ustedes durante tal vez diciembre del 2019, enero del 2020, planificaban cómo iba a ser su trabajo en el área de tecnología, en dónde iban a invertir el presupuesto, qué era lo que iban a adquirir o cómo iban a implementar nuevas políticas de seguridad, bueno, eso seguramente se vio modificado muy rápidamente a raíz de la pandemia, ¿sí? Y esto ha traído un montón de nuevos desafíos, como bien decíamos, y hay que destacar también que esto ha generado un montón de oportunidades para que los cibercriminales puedan realizar nuevos ataques. Y es ahí donde encontramos estos nuevos desafíos, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Principalmente a que antes de la pandemia, y acá los invito a que hagan un poco de análisis interior, digo, seguramente ustedes durante el año 2019 o principios del 2020, como decíamos, teníamos nuestro famoso perímetro de seguridad bien controlado, digo, era muy fácil incluso de ver, ¿no? Seguramente en un edificio, en una oficina donde teníamos a todos nuestros colaboradores, teníamos los equipos informáticos, los servidores, la información, y era muy sencillo de ver que todo estaba contenido físicamente en un edificio. Después podemos ver si había un firewall perimetral o tecnologías adicionales implementadas, pero digo, es muy sencillo ver ese perímetro y también obviamente al cual nosotros podíamos tener el control y implementar políticas de seguridad, analizar cuestiones referidas al funcionamiento de ciertos dispositivos, digo, podíamos llevar de manera muy fácil la seguridad de toda nuestra infraestructura. Pero a raíz de la pandemia, eso se transformó y fue cambiando, digo, probablemente acá cada uno de ustedes en su organización podrá ver cómo ha ido cambiando o en cuánto tiempo, pero sin duda se ha transformado y este perímetro se ha desvanecido un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy todavía seguimos teniendo oficinas con tal vez data centers o equipos que están funcionando dentro de este edificio, dentro de la vieja oficina que teníamos. Tenemos colaboradores que están trabajando de manera remota desde distintas partes, distintas ciudades, distintos lugares de nuestro país. Digo, acá también hay que hacer un punto muy importante en que puede que tengamos colaboradores que utilizan equipos corporativos, pero no todas las empresas tenían equipos para entregar a los colaboradores y que trabajen de manera remota. Entonces, hoy también una realidad que estamos viendo en casi toda Latinoamérica es que muchos colaboradores trabajan con sus equipos personales accediendo a información de la compañía. Y por otro lado tenemos la adopción de la nube, ¿sí? Que si bien no es algo nuevo, sí esta pandemia obligó a que las organizaciones empiecen a contratar de manera acelerada este tipo de servicios, a migrar plataformas, digo, de alguna forma se vio acelerada esta adopción de la tecnología cloud por la pandemia, así a fin de, obviamente, garantizar disponibilidad, continuidad y el acceso a ciertos sistemas o información crítica. Ahora, como bien decía, vamos a analizar cada uno de estos tres pilares para ver cuáles son obviamente los beneficios y cuáles han sido los principales problemas que hemos encontrado, ¿sí? Entonces, hoy, gracias a la movilidad, a la conectividad y demás, por suerte muchas organizaciones pudieron permitir que los colaboradores puedan seguir trabajando de manera remota. Pero lo que hemos encontrado aquí es que, como ya sabemos, el usuario es el eslabón más débil dentro de una cadena de seguridad. ¿Por qué? Porque, y acá tenemos que salir un poco de nuestro rol. Sí, nosotros somos personas de tecnología y de seguridad, pero no todos los colaboradores son expertos o tienen conocimiento en materia de seguridad o de tecnología. ¿Sí? Pensemos en áreas, por ejemplo, de marketing o de recursos humanos o comerciales o de legales. Digo, su conocimiento está en otra materia, no en la tecnología y no en la seguridad, ¿sí? Entonces, para eso es muy fácil que los atacantes puedan implementar ataques de ingeniería social a fin de comprometer o accesos o información a la cual tienen estos colaboradores. Y ahí hay un dato muy importante porque estos colaboradores, estas personas que trabajan en otras áreas, como decíamos, marketing, recursos humanos, puede ser el área de legales, digo, ventas, cualquier área de una organización, son tal vez los usuarios que tienen el acceso a la información más sensible dentro de la organización.
Digo, una persona de recursos humanos tiene acceso obviamente a datos personales de los colaboradores, a las nóminas de los colaboradores, datos de salud, ¿por qué no?, de los colaboradores. Digo, si hablamos de áreas, por ejemplo, más comerciales, tienen acceso a listas de precios, listados de clientes, contacto con proveedores, con áreas de legales, tal vez ya cuestiones mucho más sensibles de contrato y demás. Digo, acá cada uno de ustedes va a poder ver dentro de su organización y dependiendo del tipo de negocio o de industria en la cual trabajen, digo, la información sensible que manejan, ¿sí? Entonces, obviamente, esto abrió una puerta enorme para los cibercriminales porque ahora encontraban que había un montón de personas trabajando de manera remota a la cual podían atacar, ¿sí? Digo, y ya no estaban controlados en este viejo perímetro de seguridad, ¿sí? Y a raíz de eso es que nosotros hemos visto algunos ataques que utilizaban ingeniería social. Acá tomamos solamente algunos ejemplos, pero lo interesante de estos ejemplos es que ustedes puedan ver cómo fue evolucionando la metodología que utilizaban los cibercriminales con algo tan sencillo como la ingeniería social. En primer lugar, lo que empezamos a ver allá por febrero, marzo, abril del año 2020, cuando ya se conocía del COVID-19, se hablaba de la pandemia en Europa y en Asia principalmente, empezamos a ver algunas campañas dirigidas en Latinoamérica que apuntaban al miedo, ¿sí? Entonces era muy común ver correos electrónicos donde había mensajes del estilo observen o miren lo que ocurrió en tal país de Asia, o fíjense cómo están los hospitales o las organizaciones de salud, digo, apuntando al pánico, y a raíz de eso, lo que hacía en muchos casos era compartir algún tipo de documento con recomendaciones, tips, incluso hemos visto algunas campañas que tenían falsas recetas para hacer remedios caseros y evitar contagiarse de COVID-19, digo, cosa que hoy sabemos es totalmente falsa, ¿no? Pero en ese momento de desinformación a nivel mundial, digo, apelaban a ese pánico y a brindarle algún tipo de solución a la gente, con el objetivo, obviamente, de que hagan clic en algún documento o en algún link malicioso y a partir de ahí se infecten y logren comprometer la información. Algo también importante que vimos es que cuando la pandemia empezó a ser masiva y el teletrabajo se hizo masivo en casi todo el mundo y particularmente también en Latinoamérica, esta situación de los colaboradores trabajando desde el hogar se tornó algo también demasiado fácil para los atacantes a la hora de comprometer ciertos dispositivos. ¿Por qué? Porque dentro de una organización tal vez tener acceso a un switch o a un router, digo, no es tan sencillo. Ahora, los usuarios comunes, nosotros que tenemos un proveedor de internet, utilizamos otro tipo de dispositivo con un fin hogareño, un router Wi-Fi, por ejemplo, y esos dispositivos tenían ciertas vulnerabilidades o eran muy fácil de engañar a la hora, por ejemplo, de redirigir tráfico. Entonces lo que encontramos en muchos escenarios eran ataques que apuntaban a comprometer estos dispositivos hogareños y luego cuando el usuario quería acceder a ciertos sitios legítimos, era redirigido hacia sitios web maliciosos para que descarguen aplicaciones que contenían en su interior algún código malicioso. Y siempre con el mismo objetivo que era o comprometer el equipo, o robar accesos, o tener acceso a información sensible, ¿sí? Y algo que después fuimos viendo a medida que fue evolucionando la pandemia y que fuimos conociendo más información y que la gente ya era consciente y que también en muchos casos ocurrió que se empezaron a divulgar noticias de este estilo, ¿no? De, bueno, si reciben un correo electrónico con esto es falso, no lo abran, digo, ya a los atacantes no les servía eso y empezaron a hacer otro tipo de campañas, ¿sí? Empezaron a modificar sus mensajes. Y acá traigo dos casos bastante interesantes como para ver. El primero tiene que ver con un caso que vimos donde utilizaban un programa que se llama Quédate en casa, que esto era algo que impulsaban mayormente los gobiernos. Digo, en cada país tenía un nombre distinto, ¿no? Puede ser Quédate en casa, había otros países que era al COVID le ganamos entre todos y demás, pero el objetivo principal era, bueno, que los colaboradores, o mejor dicho, que los usuarios, las personas, no circulen para evitar la propagación de este virus que andaba circulando, ¿sí? Entonces, parecían correos electrónicos que provenían de alguna entidad gubernamental y daban tips, recomendaciones y demás, y siempre con el objetivo de que el usuario acceda a ese link y se descargue algún tipo de código malicioso, ¿sí? Entonces acá vemos cómo pasaban de
tal vez el pánico, el temor, tal vez un poco más a concientizar a la gente o con un mensaje falso, pero ya desde otro lado, no tan negativo, sino un poco más positivo, ¿sí? Y hablando de mensajes positivos, digo, el último de las noticias que también vimos durante el año pasado, de las campañas, tenía que ver con una campaña que tenía el mismo objetivo, ¿no? Decirle a las personas que, bueno, que no salgan de su casa, que se cuiden, que teníamos que estar todos unidos, pero provenía desde una famosa cervecería y lo que decía era, bueno, si vos completás esta encuesta y nos asegurás que te quedas en tu casa, te vamos a mandar de regalo 6 cervezas para que puedas disfrutar en tu casa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a raíz de que la gente también fue conociendo y demás, los cibercriminales fueron modificando sus mensajes para obviamente seguir teniendo el mismo objetivo, ¿no? Infectar equipos de los usuarios y lograr tener acceso a información sensible, accesos a redes corporativas y demás. Y como les digo, estos son algunos casos, hemos visto un montón de campañas que se propagaban por WhatsApp utilizando cualquier tipo de marca, desde marcas reconocidas de ropa deportiva hasta cadenas de comidas rápidas o de cafeterías, pero siempre con el mismo objetivo y a medida que iba transcurriendo el tiempo, iban modificando este mensaje para que la gente, bueno, vaya cayendo en este famoso engaño, ¿sí? Luego, si pasamos a lo que tiene que ver con la infraestructura que aún sigue estando presente en las organizaciones, data centers, servidores, algunos equipos físicos que siguen estando, estos equipos generalmente están disponibles ahí o porque utilizan bases de datos bastante importantes, que a su vez tienen aplicativos que pueden ser o desarrollados in company o son aplicativos muy core de negocio que no se pueden migrar, por ejemplo, a la nube, o que por una cuestión de políticas de seguridad no se puede extraer esa base de datos y ese aplicativo de un perímetro seguro. Y ahí encontramos otro problema, porque una de las cosas que se hicieron en esta pandemia para poder seguir facilitando la utilización de estos aplicativos, el acceso a estas bases de datos, fue permitir las conexiones remotas. ¿Qué sería en un mundo ideal permitir una conexión remota? Bueno, tal vez generar una VPN y luego permitir algún tipo de acceso a través de algún aplicativo. Ahora, no todas las organizaciones tenían o appliance de VPN o licencias de software de VPN para los colaboradores. Y ahí lo más fácil, lo que más se hizo en casi todas las empresas y en todos los países de Latinoamérica y también a nivel mundial, fue habilitar el protocolo RDP. Algo que todos conocemos, el protocolo de escritorio remoto de Windows, para permitir que ciertas personas se puedan conectar de manera externa a equipos aún dentro de la organización y que puedan utilizar aplicativos o acceder a información o a bases de datos que están dentro de la organización. Y esto obviamente abrió otra puerta enorme para los cibercriminales porque de golpe se encontraron con un montón de dispositivos con el protocolo RDP publicado en Internet al cual podían atacar, podían intentar hacer algún ataque de fuerza bruta, algún ataque de diccionario y lograr tener acceso a un equipo dentro de la organización, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Acá pueden ver algunas estadísticas que sacamos de nuestra telemetría y lo que están viendo básicamente son cómo fueron creciendo los ataques al protocolo RDP durante el año 2020, ¿sí? Como pueden ver, al principio de año, allá por enero, febrero, estaba muy tranquilo y después a finales de febrero y ya entrando en marzo y abril empiezan a crecer los ataques durante todo el segundo semestre del 2020, teniendo picos de detecciones principalmente en octubre, ¿sí? Donde ya la pandemia de alguna forma estaba establecida, ya todo el mundo estaba trabajando de manera remota, se sabía que esto iba a seguir y se seguían utilizando este tipo de protocolos. Y tal es así que nosotros hemos visto que durante el año pasado, durante el 2020, los ataques a este protocolo han crecido más de un 700%, ¿sí? Con todo lo que esto implica, exponer servicios críticos de la organización en Internet y con todo lo que veíamos o lo que Tony mencionó también en parte de su charla de cómo los cibercriminales utilizan este tipo de protocolo, por ejemplo, para propagar ransomware, robar información y extorsionar a las organizaciones, ¿sí? Entonces, esto también permitió o abrió, mejor dicho, un nuevo vector de ataque para los cibercriminales. Y el último de los pilares que habíamos mencionado tiene que ver con la adopción en la nube, ¿sí? Y esto creció de manera exponencial básicamente porque la nube nos da disponibilidad de manera muy rápida,
nos permite crecer muy fácilmente en cuanto a capacidad de procesamiento, y también si se hace algún análisis de retorno de inversión a mediano o corto plazo, suele ser más económico que mantener cierta infraestructura dentro de la organización. Y acá el problema radica en que, como toda nueva tecnología o una tecnología que nosotros no estábamos contemplando implementar en el corto tiempo, no fue analizada de manera correcta, ¿sí? Entonces, muchas organizaciones, en el afán de garantizar la disponibilidad de ciertos servicios, contrataron servicios en la nube, almacenamiento, capacidad de procesamiento, pero nunca tuvieron en cuenta cuestiones de seguridad, ¿sí? Y acá también hago una especie de pregunta para que cada uno de ustedes se lleve. Digo, si han adquirido servicios o plataforma o infraestructura en la nube, ustedes desde el área de seguridad han participado en el proceso de revisión de esa infraestructura. Digo, es como para analizarlo. Y acá el problema, como les decía, radica en que la nube, este tipo de tecnología, y acá hago un paréntesis, son servicios extremadamente seguros, ya sea que contraten Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, digo, cualquiera de los proveedores más importantes que existen hoy en la nube ofrecen plataformas extremadamente seguras, ¿sí? Esto es importante destacarlo. Ahora, estas plataformas van a ser tan seguras como nosotros las configuremos, ¿sí? Para eso nos dan un montón de herramientas que ahora también vamos a ver en detalle, pero digo, nos dan un montón de herramientas desde control de aplicaciones, listas de control de acceso, firewall virtuales, digo, como para asegurarnos de que eso que estamos contratando lo hemos implementado de manera segura. Ahora, no todas las empresas lo hacen de esa forma, y esto lo que permite es que, debido a malas configuraciones, los atacantes o investigadores, en este caso, puedan encontrar ciertos servicios aún publicados en Internet. Fíjense, la primera de las noticias tiene que ver con una base de datos que se encontró en un servidor publicado en Amazon Web Services, donde era de una empresa que se dedicaba a marketing, y encontraron bases de datos con más de 350 millones de correos electrónicos totalmente accesibles, ¿sí? Entonces, fíjense, a partir de un simple caso como ese, puedo tener una gran base de datos de correo electrónicos legítimos, y un cibercriminal puede lanzar una campaña de phishing de manera masiva. O, por ejemplo, la segunda noticia, también en este caso en una plataforma de Microsoft Azure, de una famosa cafetería, una campaña que habían hecho en algún momento, pero que ya estaba en desuso, pero que nunca dieron de baja de este servicio en la nube, seguía estando activa. Entonces, un investigador logró encontrar ese servidor que estaba todavía funcionando en este servicio en la nube, y a partir de ahí moverse de manera lateral a otra infraestructura que sí todavía estaba en uso. Entonces, fíjense cómo, debido a una mala implementación, como a no seguir procesos claros de alta y baja de este tipo de servicios, eso puede generar algún tipo de conflicto. Y algo también interesante para destacar es esto que les mencionaba de los costos, y esto también lo ven los cibercriminales. Recuerden que cuando hablamos de cibercrimen estamos hablando de un negocio delictivo que obviamente genera muchísimo dinero, y que en el último tiempo de alguna forma se ha profesionalizado, y a partir de ahí es que, por ejemplo, los cibercriminales empiezan a hostear campañas de phishing en plataformas de Azure, de Amazon Web Services, de Google Cloud, para evitar que sean dadas de bajas de manera ilegítima. Es decir, antes lo que ocurría era que se comprometía algún tipo de servidor de alguna organización y alojaban esa información ahí. Entonces, si esta compañía se enteraba de lo que estaba ocurriendo, era muy sencillo darlo de baja. Hoy utilizan servicios legítimos, invierten dinero, pero también porque ganan muchísimo dinero, ¿sí? En este caso, Microsoft detectó cierto comportamiento en algunas instancias de Microsoft Azure que hacían referencia a campañas de phishing, y Microsoft mismo dio de baja, ¿sí? Pero por un tiempo importante esas campañas estuvieron activas. Y otro punto importante tiene que ver con el robo de credenciales hacia este tipo de plataformas. Y durante el año pasado vimos por primera vez un código malicioso específicamente enfocado en robar credenciales de acceso a plataformas de Amazon Web Services, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que un atacante o una persona que se hubiese infectado con este código malicioso y utilizara este tipo de servicios, automáticamente el atacante iba a recibir las credenciales y podía tener acceso a toda la infraestructura o a todas las plataformas que una organización esté hosteando
en ese tipo de plataforma, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la nube, si bien es algo sumamente beneficioso, útil y práctico, también si no lo implementamos de manera correcta, puede representar un riesgo. Y para eso les dejo dos datos que me parecen sumamente interesantes para que podamos tener y se lleven. Digo, el primero tiene que ver con IDC, esta consultora bastante conocida, que lo que estima es que para finales de este año, del 2021, el 75% de las empresas en Latinoamérica va a haber adoptado algún tipo de estrategia basada en la nube, ¿sí? Y acá, otra vez, los invito a ustedes a que piensen hoy si contrataron algún tipo de servicio en la nube. Y el segundo punto tiene que ver con también una predicción que hace Gartner, donde dice que para el año 2025, el 99% de los incidentes, es decir, casi la totalidad de los incidentes en la nube, van a ser responsabilidad del cliente, es decir, de quien contrate ese servicio. Y esto tiene que ver con lo que veníamos charlando anteriormente, ¿no? Estos servicios son extremadamente seguros, pero tenemos que configurarlos de manera correcta, ¿sí? Entonces, ya para ir finalizando y para dejarles algún mensaje, obviamente, para que puedan tomar acciones dentro de su organización, los invito a que revisen su estrategia de ciberseguridad. Ya pasó mucho tiempo desde que empezó la pandemia y el año pasado, seguramente cuando empezó esta situación, a todos nos agarró desprevenido y tuvimos que de alguna forma garantizar la continuidad del negocio, la disponibilidad de los servicios, para que obviamente el negocio siga operando de manera lo más normal posible. Ahora, con todo este tiempo que transcurrió, tenemos que analizar qué fue lo que hicimos, qué se hizo bien, qué tenemos que mejorar y qué aún tenemos que revisar en pos de seguir garantizando la seguridad de nuestros dispositivos, de nuestros activos y principalmente de la información. Así que por mi parte, muchísimas gracias por haber escuchado esta charla. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.